Hoy vamos a ver de centro de gravedad el ejercicio resuelto número 2. Centro de gravedad y equilibrio. Una balanza de mesa está formada por una barra rectangular uniforme de 250 gramos de masa y 60 centímetros de largo. En el extremo izquierdo de la barra está colocada en forma fija una pesa de 1 kilogramo de masa y en el otro extremo se encuentra unido mediante unas cuerdas un plato metálico de masa despreciable usado para pesar los objetos. Si la balanza está sujeta a una cuerda que pasa a 15 centímetros de su extremo izquierdo a una base tubular metálica como se muestra en la animación, calcular a. ¿Qué masa se debería colocar en el plato para que la balanza quede en equilibrio? B. Para pesar objeto, ¿de qué fracción de masa está calibrada la balanza? Bien, tenemos acá esta balanza que tiene acá una masa de 1 kilogramo y al estar el plato vacío lo que pasa es que genera un torque que levanta hacia arriba. Ahora cuando le ponemos una masa se queda en equilibrio, es decir, el torque que genera este contrapeso es igual al que genera esta masa. Lo que nos piden es calcular con un objeto de qué masa este sistema se queda en equilibrio. Fíjense que este sistema de balanza es uno de los más viejos y más usados, que la mayoría de nosotros al menos hemos usado uno alguna vez. Y simplemente se basa en estos principios de equilibrio de cuerpo rígido que estamos aprendiendo en física. En este caso lo que vamos a hacer es dejar la animación quieta y vamos a tomar datos. He sacado la mesa para que se vea más limpio el análisis y lo primero que tenemos que considerar que esta masa de 1 kilogramo genera un peso, que le vamos a decir el peso de la izquierda, y toda esta barra que pesa 250 gramos tiene su peso actuando en su centro de masa, que como vimos en la unidad de choque donde aprendimos a calcularlo, en esta barra uniforme y simétrica el centro de masa está en su centro geométrico, que es acá en la mitad. Además tenemos en el extremo derecho esta masa que es la que queremos calcular. ¿Qué peso tiene que tener esta masa para que este sistema se quede en equilibrio? Además nos dicen que todo este sistema está sujeto a 15 centímetros de la izquierda hacia la derecha, que es acá. El largo de la barra es de 60 centímetros y el apoyo, en este caso en vez de estar apoyada, está colgada, es de 0,15 metros. Quiere decir que si estos son 15 centímetros, todo este pedazo a la derecha van a ser 45 centímetros. Más adelante lo vamos a necesitar para sacar las cuentas. Además, tenemos que el centro de gravedad tiene que estar en el apoyo, que en este caso en vez de estar apoyada está colgada, y a partir de este centro de gravedad vamos a tener que poder calcular la masa de este objeto para que el sistema se quede en equilibrio. Pero como todo este sistema está colgando esta cuerda, sabemos que el centro de gravedad es un punto tal que de todas las acciones, la fuerza del peso de cada objeto que forma este sistema actúa en el centro de gravedad. Es decir, en este punto el peso total produce el mismo resultado en este cuerpo que estos tres pesos actuando en forma separada. Y como el único punto de apoyo que tiene toda esta báscula o balanza es esta cuerda, en vez de estar apoyado está colgando, entonces todo este peso total del sistema lo contrarresta la normal que hace acá la cuerda hacia arriba para que el sistema no se caiga, sino todo esto iría acelerándose hacia abajo. Si nosotros calculamos correctamente este peso, el sistema va a estar en equilibrio como lo vemos. Si este peso es más grande, toda la balanza se va a girar hacia la derecha, y si la masa de este objeto es más chico, toda la balanza se va a volver a acelerar hacia la izquierda como cuando está vacía. ¿Qué es lo importante? Lo que tenemos que considerar es que estas fuerzas, que si hacemos sumatoria en el eje Y nos tienen que dar 0, todas estas fuerzas son contrarrestadas por la fuerza normal, y estas tres fuerzas actuando en los centros de masa de cada objeto es exactamente lo mismo que la fuerza total actuando en el centro de gravedad. Es decir, va a producir el mismo torque. Y lo que queremos lograr es que no haya torque
para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, es lo mismo la fuerza de cada cuerpo que forma esta balanza actuando por separado que todas las fuerzas sumadas vectorialmente aplicadas en el centro de gravedad del cuerpo, que es justo donde está apoyado. Bien, lo que vamos a hacer es poner al eje X apuntando hacia la derecha. Vamos a poner el 0 en el centro de gravedad, que es donde está colgada la barra de la balanza. Y si esto es 0, este peso actúa a 15 centímetros hacia la izquierda, quiere decir que es menos 0,15 metros. Fíjense que si quisiéramos ser más precisos, el peso de esta masa no actúa justo en el extremo, actúa en su centro de masa, que está más o menos acá. Pero para simplificar los cálculos vamos a suponer que todo el peso de la izquierda actúa acá, a los menos 0,015 metros, ya que no nos han dado qué ancho tiene. Además, el peso de la barra va a actuar en la mitad de la barra. Si la barra mide 60 centímetros y el centro de gravedad está a los 15 centímetros, la mitad de la barra son 30, entonces 15 más 15 es 30. Actúa a 15 centímetros hacia la derecha. Y tenemos el peso que queremos calcular, la masa de este objeto que queremos calcular, que actúa a 45 centímetros del centro de gravedad. Si ustedes quieren resolver el ejercicio poniendo el 0 de este eje X acá en la izquierda, le va a dar lo mismo. Si quieren lo pueden resolver así y después practican corriéndolo hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a anotar los datos en la incógnita como hacemos siempre. Y nos dicen que el largo de la barra de la balanza es 60 centímetros, la masa de la barra es 250 gramos, la masa de la izquierda, que esta pesa, es de 1 kilogramo, la coordenada del centro de gravedad es 0 metros, que es donde pusimos el 0 en el eje X, y nos preguntan cuál es la masa del objeto que hay que poner a la derecha en este plato en la balanza para que el sistema quede en equilibrio. Y nos preguntan para qué fracción de masa está calibrada esta balanza. Es decir, qué masa es la que usan para pesar. Eso es lo que tenemos que calcular. Bien, vamos a empezar aplicando la ecuación para calcular el centro de gravedad que vimos en el video de teoría, que acá les dejo el link, que nos dice que la coordenada en X del centro de gravedad es igual a la masa de la partícula 1 por la coordenada en X de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la coordenada en X de la partícula 2, más la masa de la partícula enésima por la coordenada en X de la partícula enésima, dividido la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 más la masa de la partícula enésima. Esta ecuación la podemos expresar matemáticamente como una sumatoria y es exactamente igual a la coordenada en X del centro de masa que aprendimos en la unidad de cantidad de movimiento, impulso y choque. Acuérdense que si la variación de la aceleración de la gravedad es muy pequeña en el cuerpo que estamos analizando, las coordenadas del centro de masa coinciden con las coordenadas del centro de gravedad. Si esta ecuación la escribimos para nuestro ejercicio, nos va a quedar la masa de la barra por la coordenada en X del centro de masa de la barra, que es donde actúa el peso. El peso de la barra actúa en el centro de masa de la barra, que es en su mitad, porque es simétrica y su masa está distribuida en forma homogénea. Normalmente cuando un objeto del mismo metal tiene la misma densidad, es decir, los átomos y las moléculas están igual de apretadas en toda su longitud, y siempre el centro de gravedad, si es un cuerpo simétrico geométricamente, va a estar en su centro geométrico. Más la masa de la izquierda por la coordenada en X de la masa de la izquierda, más la masa de la derecha por la coordenada en X de la masa de la derecha. Como a la masa de la derecha es la que vamos a poner en el plato y es la que queremos calcular, la puse en rojo para que la identifiquemos rápidamente. Dividido la masa de la barra más la masa de la izquierda más la masa de la derecha, que es la que queremos calcular. Pero como la coordenada en X del centro de gravedad está en 0, que es donde nosotros pusimos el 0 en el eje X, vamos a escribir 0 en esta ecuación. Y simplemente nos quedó esta ecuación de acá arriba igualada a 0. Como queremos despejar la masa de la derecha, todo el denominador que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al 0. Y sabemos que todo número o variable
multiplicada por 0 da 0. Entonces simplemente nos queda que 0 es igual a la masa de la barra por la coordenada en X del centro de masa de la barra, más la masa de la izquierda por la coordenada en X de la izquierda, más la masa de la derecha por la coordenada en X de la masa de la derecha. Nuestra incógnita es la masa de la derecha, entonces a estos dos términos vamos a pasar a este lado de la igualdad restando. Nos va a quedar que la masa de la derecha por la coordenada en X de la masa de la derecha es igual a menos la masa de la barra por la coordenada en X del centro de masa de la barra menos la masa de la izquierda por las coordenadas en X de la masa de la izquierda. Ahora lo que hacemos es despejar a la masa de la derecha y vamos a pasar a la coordenada en X dividiendo este lado de la igualdad y nos queda que la masa de la derecha es igual a menos la masa de la barra por la coordenada en X del centro de masa de la barra menos la masa de la izquierda por la coordenada en X de la izquierda dividido la coordenada en X de la masa de la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Donde está la masa de la barra vamos a escribir 0,250 kilogramos. Donde está la coordenada en X del centro de masa vamos a escribir 15 centímetros, que acá lo pusimos como 0,15 metros, menos la masa de la izquierda, que es 1 kilogramos, dividido la coordenada en X de la izquierda, que es menos 0,15 metros, porque desde el 0 está 15 centímetros hacia la izquierda, dividido la coordenada en X de la masa de la derecha, que es 0,45 metros. Reemplazamos y nos queda que la masa de la derecha es igual a menos 0,25 kilogramos por 0,15 metros, menos 1 kilogramos por menos 0,15 metros, dividido 0,45 metros. Hacemos esta cuenta y nos da que la masa de la derecha es 0,250 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta masa que estamos viendo acá pesa 0,250 kilogramos, el sistema se va a quedar en equilibrio. Ahora lo que nos preguntan es, para pesar objeto, ¿de qué fracción de masa está calibrada la balanza? Por supuesto que si una balanza la han calibrado para pesar algo, pues un pedazo de masa de pan, para que queden todos los panes iguales, puede ser una porción de trigo, o puede ser también cualquier cantidad que necesitemos medir, entonces directamente ponemos queda en equilibrio y lo sacamos. Ya hemos obtenido esa cantidad de masa que es 1/4 de kilo. Si nos pasamos, lo que va a pasar es que se va a venir hacia la derecha, se va a inclinar hacia la derecha, y si estamos por debajo de esa cantidad, el sistema se va a acelerar hacia arriba como al principio. Para calcular esto lo que vamos a hacer es la fracción de masa va a ser 0,250 kilogramos dividido 1, que es la cantidad que usamos. Y esto nos da 1/4 de kilogramos. Es decir, esta balanza está diseñada para pesar con exactitud 1/4 de kilogramos. Ahora, si hacemos un resumen, vamos a ver que nosotros originalmente teníamos esta balanza que está calibrada para medir la masa de una cantidad que desconocemos, y como este plato está vacío, en cuanto lo soltemos, se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad con la balanza con el plato vacío está desplazado hacia la izquierda, lo que genera un torque que hace que se acelere hacia la izquierda hasta que choque acá arriba. Pero una vez que calculamos este objeto de masa desconocido de forma tal que el sistema se quede en equilibrio, fíjense que si lo ponemos con cuidado se va a tambalear como vemos en la animación, pero va a quedar en equilibrio. Eso es porque justo estamos en la cantidad de masa exacta que es la que queremos medir. Y así funcionan estas balanzas elementales, que son las más viejas y se siguen usando en todo el mundo. Simplemente o ponemos acá una masa fija, como en este caso, y siempre vamos a poder medir 250 gramos. Para poder calcular la masa de este objeto, lo que tuvimos que hacer fue considerar que el centro de gravedad de esta balanza está justo el apoyo que tiene, que es donde está colgada. Tuvimos que tomar las medidas que nos daban como datos para poder calcular las coordenadas del centro de gravedad. Sobre esta masa actúa el peso, sobre la fuerza del peso, lo que va a hacer al actuar a 15 centímetros desde el apoyo es generar un torque, que es el que hace que se acelere hacia arriba hasta lograr el equilibrio. Pero a la vez tenemos que esta barra, al tener masa, tiene un peso que genera un torque en el sentido opuesto.
Pero como es chico, tenemos que poner acá en el extremo de la derecha un objeto cuya masa queremos conocer para que la fuerza del peso de este objeto actuando a 0,45 metros más la fuerza del peso de la barra actuando a 15 centímetros genere un torque igual y opuesto, haciendo que este sistema formado por esta balanza quede en equilibrio. Y ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te gustó, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.